Bueno, pues antes que nada agradecer a Cultura Manía por haber organizado esta tarde, que es una tarde, pues, como se ha comentado en las publicaciones que han circulado por las redes sociales, una tarde de terror, una tarde para los amantes de la literatura paranormal, y para mí es una ocasión especial, pues, compartir esta mesa con mi gran amigo Héctor Fajardo. Ya llevamos varias décadas metidos en estas lides que tienen que ver con la investigación paranormal, la investigación de leyendas, misterios, sobre todo de Canarias, pero también echando un vistazo muchas veces a historias que suceden en el exterior, ¿no? Y esto lo contamos pues en nuestro podcast, además, El Laberinto se llama, y damos pie a nuestras inquietudes, ¿no? Ya Héctor y yo venimos de una larga trayectoria donde hemos contado estas historias, nuestras investigaciones en la radio, en radio convencional, radio FM, en la televisión autonómica de Canarias, donde coordinamos hace 20 años la serie Fenómena, con 2 temporadas, donde contábamos hace 20 años, 2005-2006, 2 temporadas, donde investigamos, documentamos, íbamos a los lugares donde se habían sucedido estos hechos misteriosos, ¿no? Y los plasmamos en esa serie. Después hemos escrito en revistas, la Gaceta de Canarias, El Mundo, ya desaparecida, y hemos seguido hasta el día de hoy. No hemos decaído en ese empeño de intentar arrojar luz sobre historias que son inexplicables y que nos apasionan, ¿no? Si te parece, vamos a empezar con tu libro, vale. Héctor, Alimenta tus pesadillas, sí. Donde yo creo que recoge las inquietudes que has tenido desde que nos conocemos, al menos, desde hace más de 20 años. Sí, a ver, a nosotros, bueno, por lo menos a mí, ¿no? A mí lo que más me apasiona de estas historias es el terror o el miedo que generan, ¿no? O sea, yo soy un amante de la literatura de terror, el cine de terror, de siempre, desde niño. Una afición que me inculcó mi madre, porque a ella también le encanta el cine y la literatura de terror. Y la verdad que estas historias de la mera posibilidad de que pudieran ser ciertas o que alguna tuviera algún viso de realidad, pues te genera, aparte de que te genera más miedo, te apasiona un poco más. Y bueno, el Alimenta tus pesadillas nace un poco casi de casualidad, sin ninguna pretensión. Nace en plena pandemia, con el tema del COVID, como muchos otros proyectos que han nacido aprovechando este periodo de confinamiento, ¿no? Yo es verdad que por mi trabajo no tuve mucho confinamiento, pues me movía bastante, pero mi hermano sí. Y empezábamos, una de nuestros pasatiempos era pues pasarnos historias de terror, de cuentos redactados por nosotros durante esta etapa en la que teníamos algo de tiempo libre, y empezábamos a intercambiarnos historias, pero sin ningún tipo de pretensión más allá de conocer, de que él me mandara sus historias, sus cuentos, y yo los míos. Y ese fue, pues mi hermano y yo, aparte de que tenemos un vínculo muy estrecho, no solamente por la cuestión de sangre, sino porque nos llevamos poco tiempo, 2 años, y siempre hemos estado juntos desde niños. Nosotros somos 5 hermanos, pero con Carlos la relación es distinta, es mucho más apegada. Y también ambos coincidimos en tener esa afición por el terror. Pues estuvimos intercambiándonos historias, todas ellas, o casi todas, basadas en relatos o bien reales o bien de historias que habíamos escuchado con anterioridad. Nosotros también seguimos muchos podcasts de misterios y tal, y ahí se recogen, sobre todo los programas que hacen una recopilación de testimonios reales o de experiencias de los oyentes, eso que llaman, ¿no? Nosotros pues nos inspirábamos en esas historias para redactar estos cuentos, muchos de ellos. El primero de todos, que es al que yo le tengo mucho más cariño, que fue un cuento que redacté yo, pero basado en una experiencia de mi hermano, ¿no? Es El siniestro hombre delgado, que tiene que ver con estas cosas que se llaman los visitantes de dormitorio, ¿no? Esas visitas que ocurren en la noche en un sitio que supuestamente es el más seguro, ¿no? El que tú te sientes más seguro, que es tu habitación y en tu hogar.
Es muy parecido a las historias estas del hombre del sombrero, que es un arquetipo que aparece mucho en muchos de estos relatos, pero la historia transcurre en la isla de La Palma. Yo soy palmero y nosotros, mi hermano y yo, compartíamos habitación. Y ese fue el primer relato que nosotros nos compartimos. Y está basado en la experiencia de mi hermano, vamos, él lo vivió como real, y aún hoy en día, que han pasado muchísimos años, porque eso fue cuando mi hermano tendría 12 años, 13 años, y yo tenía 15, una experiencia que él experimentó como real y aún la recuerda muy nítidamente. Él no quiere darle ningún tipo de explicación, de hecho él a veces cuando habla de esto, no es que le dé pudor, ¿no?, reconocerlo, pero sí muchas veces me dice, bueno, habrá sido una alucinación, pero vamos, yo lo viví como algo que de verdad pasó. Bueno, esto ocurre en la habitación que compartíamos, como decía, cuando mi hermano decía que esa noche no podía dormir. Sentía ansiedad, como desasosiego, nerviosismo, y no podía dormir. Y yo estaba completamente dormido. Él dice que en un momento de la madrugada ve como unas manos huesudas se agarran al quicio de la puerta y entra un señor muy delgado, extremadamente delgado y muy alto. Dice, tan alto que tuvo que agachar la cabeza para entrar por la puerta. Y claro, que él sintió pánico en ese momento, tanto que quedó como paralizado, que era incapaz de gritar ni de articular ningún sonido. Y él lo único que atendió él dice que él lo describe y es más o menos como está ahí en la contraportada del libro, ¿no? Él ve un hombre muy pálido, con las cuencas de los ojos muy grandes. Él decía que parecía que era una calavera, ¿no?, por las cuencas de los ojos como las tenía, oscuras. Calvo, muy alto, muy delgado, extremadamente delgado, más delgado de lo que podría uno imaginar un hombre, pues, flacos, ¿no?, simplemente, con una especie de gabardina que le cubría todo el cuerpo y con una especie de mascarilla, que es una cosa que es como muy absurda, ¿no?, pero que tenía una mascarilla que le tapaba parte de la nariz y la boca. Que en ese momento él dice que es capaz de ver a este hombre cómo se acerca a mi cama, se agacha, dice que como que me toca el pecho a mí, y él en ese momento se asusta tanto que se tapa, ¿no?, que se tapa con la manta. Cuando en un momento dado dice que saca fuerzas de flaqueza y tal, se baja la manta y lo ve como incorporado de nuevo, mirando para él. Vuelve a taparse y después ya no... Está un rato, me dice, estoy un rato ahí tapado y tal, y después el hombre, pues cuando me bajo, desaparece. Y yo recuerdo que esa noche, porque yo recuerdo que esta historia me la contó él en ese momento, ¿no? No en ese momento, en esa noche, pero sí al día siguiente. Y yo recuerdo que esa noche mi hermano yo me desperté porque había encendido la luz y estaba leyendo un cómic de Mortadelo y Filemón, además, me acuerdo. Y estaba con la lamparita encendida. Yo le dije, muchacho, apaga la luz y tal, me quiero dormir. Dice, es que no puedo dormir, me decía. Y al día siguiente, yo recuerdo a mi hermano preguntándole a mis padres, ¿ustedes entraron a la habitación anoche? ¿Ustedes entraron a la habitación anoche? Y mi padre, que voy a entrar yo en tu habitación y tal, que no he entrado y tal. Y después fue cuando él me contó la experiencia que había tenido. Y a mí me impactó mucho esa historia, que siempre que tenemos oportunidad la recordamos y tal. Y yo recogí ese testimonio de él y lo plasmé en un cuento que es el primero de la historia, que es El siniestro hombre delgado, que recuerda mucho a estos visitantes de dormitorio y tal. Y es el cuento que yo más cariño le tengo. Luego, es verdad que el libro, Alimenta tu pesadilla, el título no es casual, tiene que ver con los miedos más profundos que tenemos mi hermano y yo, o por lo que nos genera más terror y tal. Esto de las muñecas nos parece un tema alucinante, ¿no? El tema de las muñecas poseídas, los visitantes de dormitorio, los encuentros en carretera. Hay algo absurdo, se llama el cuento, algo absurdo, que es un relato de un encuentro en carretera de un ser de cuclillas, con la boca muy abierta, con la mandíbula como desencajada, que se aparece, pues, que está basado en un relato de un grupo de música, Medina Zara, que volviendo de un concierto, uno de ellos, pues, bueno, varios de ellos que iban en una furgoneta, tienen esta experiencia, tienen un encuentro ahí con un ser
con un ser que los observa en la carretera y tiene la mandíbula desencajada y tal. Y esto lo cuentan en Milenio 3, en un programa de Milenio 3. Y a mí ese relato me llamó mucho la atención. Y hice mi versión en ese cuento, ¿no? De algo absurdo. Luego aquí puedes encontrar historias de casas encantadas, que es otro tema que a nosotros nos apasiona mucho. De los duendes, temas de duendes. Hay un cuento de duendes que se llama Los duendes existen y son perversos, que ocurren en el norte de España, ¿no? En Cantabria en este caso, que tiene algún viso a nosotros. Yo para ese cuento me inspiré en el hombre pez de Liérganes, que es una historia que se cuenta en Cantabria, en una zona de Cantabria, de un hombre que se pierde en el río. Bueno, es una historia muy larga, ¿no? Que tiene las manos, después lo encuentran con las manos palmeadas, con las membranas estas como si fuera... Y bueno, el duende que yo describo lo describo como si fuera un sapo, ¿no? Con forma humana y tal, pero bueno, muy inspirado en esto. Yo, si me permites, leyendo el libro, yo me he sobrecogido con alguna historia. Concretamente hay un pasaje donde, que ya nos aclarará si esta historia, me imagino que está basada en hechos reales, donde... Hay muchas licencias también. No, claro, eso por supuesto, ¿no? Donde los moradores de una casa, uno de ellos se asoma al agujero del cerrojo de una puerta donde habían encerrado a una muñeca, ¿no? Por temor a que la muñeca tuviera algún tipo de generar algún tipo de maldición o algo, si no recuerdo mal. Y en un momento dado, al asomarse con el ojo al cerrojo de la puerta, por el agujerito de la puerta, venía la muñeca caminando sola. Sí. Esa parte a mí, desde luego, tal y como está relatada, además, me sorprendió mucho, me sobrecogió. Y me gustaría saber si esa historia... Está basada en unos relatos que cuenta... no recuerdo el apellido del investigador, es un investigador gallego que lo cuenta en Protagonistas y lo Insólito, del programa de Miguel Pedrero y de Carlos, no, Jesús, no me acuerdo, el otro... Pedrero sí sé que lo lleva. Pedrero lleva el programa ese. Y que es un podcast precisamente, que es de los que más me gusta el programa, porque se basa solamente en testimonios de la gente, ¿no? Testimonios de gente que ha tenido encuentros pues, extraños. Hay días que pues, la temática es el tema ovni o tema luego de fantasmas, experiencias cercanas a la muerte, ese tipo de cosas. Y solamente llevan a testigos directos, ¿no? Y en este caso, él habla con un investigador gallego, que lo entrevistan allí, cuenta ese caso y además interviene el testigo directo de esa historia, de haber visto que tenía un muñeco y haber visto que caminaba. Porque ya no es que el muñeco pueda generarte mala suerte, sino es que el muñeco se mueve. Sí. Y no. De hecho, la historia pues, yo cuando escuché ese programa me generó bastante miedo. Tuve que pararlo varias veces, lo tuve que escuchar por trozos. Era una pareja que había comprado un muñeco, no me acuerdo cómo había llegado. Un muñeco cuando se había muerto en una pareja y se había muerto la suegra de la mujer, ¿no? Fue a su casa y se llevó un par de muñecos que tenía, porque ella coleccionaba muñecos. Y era un muñeco muy normalito, que era un muñeco de trapo, que tenía como la parte de los pies y las manos como de porcelana, pero el resto era de trapo, además con unos brazos largos y unas piernas largas, y la cara también era de porcelana. Y esta señora cuenta, y allí en el programa lo atestigo así, ¿no? Cuenta que cuando está en su casa sola, de repente entra a la cocina y se encuentra la muñeca sentada en la cocina con las manos encima de la mesa, que parecía que estaba esperando que le pusieran de comer. Y claro, ella pensó, bueno, esto habrá sido mi marido, ha gastado una broma y tal. Entonces, cuando llegó, el marido le dijo que le había puesto eso allí, vamos. Pasan los días, dejan la muñeca otra vez en lo alto de un altillo que tenían allí, en un armario, por encima de un armario, en lo alto de un armario, si no me equivoco. Y ella, cuando se está maquillando en el baño, nota unos pasos, oye unos pasos,
y ve a la muñeca correr por el espejo, ve la muñeca correr por el pasillo y va a la cocina y lo encuentra. De hecho, la mujer dice que entra en pánico, estaba sola también, sale de la casa, no vuelve hasta que ve el marido. El marido llegó a pensar que tenía algún problema psiquiátrico. Ella también lo llegó a pensar. Fue al psiquiatra, estuvo... tuvo un impacto psicológico esa historia, ¿no? Y después, en un momento dado, estaban ellos dos, estaba también el marido, y vieron de nuevo la muñeca caminar por el pasillo. ¿Lo vieron? Lo vieron los dos. Corriendo los dos. Y entonces ese fue el día que ellos ya cogieron la muñeca, la devolvieron otra vez a la casa de la suegra y no la volvieron a dar. Y ellos lo cuentan abiertamente. A ver, que haya pasado o no haya pasado, no lo sé, evidentemente. Pero como historia de terror es alucinante. Es alucinante porque una de las cosas que a mí más me gustan de las historias de terror es que sean absurdas. Y es precisamente lo absurdo lo que te genera más miedo, ¿no? En cualquier caso son experiencias subjetivas, ¿no? Que tienen su valor en cualquier caso, ¿no? Y luego te digo, el resto de relatos, mi hermano, una de las historias que cuenta también, que es hecha por él, la de una de las casas encantadas, de una familia que se tiene que quedar encerrada, un diario que se encuentra. Yo creo que mi hermano es como de los cuentos que hay aquí, los que contienen muchos más detalles son los de mi hermano. Mi hermano es mucho más detallista en describir las situaciones y tal. Yo voy más de forma más directa a lo que genera terror y tal, que es lo que me gusta, vamos. Y otra cuestión que a mí no me terminó de quedar claro a la hora de documentar y recopilar las historias, que luego, digamos, ustedes moldean, ¿no? Para que sea un producto digerible y sean atractivos para los lectores, ¿no? Con las licencias esas de las que hablamos. Hay historias ocurridas en Canarias, aparte de ese episodio que hablabas con el que abrías el libro, ¿no? El del siniestro hombre delgado. Sí, hay una historia, el de la Ouija. Es verdad que la persona la que nos cuenta el relato es una persona de Extremadura. Es la que cuenta la historia de la Ouija, la que nos lo cuenta a nosotros, ¿no? la que nos inspiramos, y más o menos mantenemos. Es verdad que lo que ocurre en Extremadura, pero hay algunas cuestiones de la historia de la Ouija que ocurren en Canarias, ¿no? O sea, una aparición que tiene después en su habitación, que aparece con unos arañazos y tal. Bueno, eso ocurre en Canarias. La gran mayoría de las historias son ocurridas en la península, en la que nos inspiramos, más allá de la que te contaba de mi hermano, ¿no? El resto de cuestiones, muchas están, los paisajes son canarios o los lugares son canarios, en algunos casos. Otras veces pues hablamos de Asturias, de Cantabria, Barcelona y tal. Pero, por ejemplo, la historia de la extraña sombra, ¿no? La extraña sombra que ocurre en Barcelona, aunque está inspirada en lo que ocurrió con lo que se contaba del caso Vallecas, aunque eso ya se ha ido desmontando, o sea, hay varias versiones de la historia. Estas sombras que se arrastran, ese tipo de cosas y tal, están inspiradas en el caso Vallecas, aunque lo estábamos en Barcelona. La mayor parte de los sucesos, aunque son de casos que llegaron a nosotros o a través de historias de amigos o colegas que nos han contado historias que han pasado y tal, y luego otras que ocurren, que hemos recopilado a través de los podcasts y de las historias, testimonios de estos programas, ¿no? Y precisamente porque todas estas historias las vuelcas en nuestro podcast El Laberinto, cada cierto tiempo, y ya llevamos 8 temporadas con ese podcast, y entonces ya podemos hacer algunas estadísticas sobre tus inquietudes, ¿no? Y claro, es que mayormente tus historias gravitan, así arriesgándome a hacer una especie de sondeo, ¿no? Hay unos elementos que yo intuyo que tienen que ver con tus inquietudes ya personales casi, ¿no? Que es el tema de las muñecas, como ha quedado claro, las apariciones de carretera y este fenómeno que ahora recientemente se tilda como el de la gente sombra, ¿no? Las sombras que se arrastran, las sombras que aparecen por el quicio de la puerta, se aproximan a la cama de la persona que está en ese momento intentando conciliar el sueño. Son tres elementos que realmente porque son 3 elementos te atraen, ¿no? que el componente de lo absurdo, de lo que es absurdo, lo que no debería existir, lo que
lo que es como está absolutamente, totalmente fuera de la razón, es lo que más terror me produce. Y luego, elementos que tienen un componente de inocencia o de algo inofensivo, que es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, lo de las muñecas, un juguete, que es algo realmente inofensivo o inocente, que pueda ser algo dañino o hostil, ¿no? Y el contenido de absurdez que tiene que una muñeca se mueva, ¿no? Entonces eso es lo que me genera a mí más terror, o lo de estar en un lugar que tú consideras que es seguro, como esta habitación, y que tengas un elemento externo, ¿no? que te amenace, ¿no? Y luego por el tema de la carretera, porque la soledad, que muchas veces uno cuando va conduciendo está absorto en tus pensamientos, ¿no? Y ser consciente o la soledad esa de las carreteras secundarias y ver algo que te pueda amenazar, pues esto genera mucho terror y tal. Y tiene más que ver con el componente de lo absurdo que con el elemento en sí de la sombra o de las muñecas, ¿no? Al final es un poco un ejercicio también, en ese sentido, hacer un ejercicio de recopilar folclore, ¿no? Es decir, sí, porque tú crees que recoges en gran medida miedos modernos, puede ser, ¿no? Sí. El Siniestro Hombre Delgado tiene mucho que ver con Slenderman. El fantasma de Internet, ¿no? El fantasma de Internet y tal, que tiene, físicamente es muy llamativo, ¿no? Esta es otra cuestión, el tema de los fantasmas sí muta, ¿no? O sea, las historias de fantasmas son antiquísimas, ¿no? Pero si de alguna manera se están aprovechando ya un poco al margen de lo que haya trasladado al libro, ¿no? A ver, uno tiende a pensar que las construcciones, o sea, que los fantasmas y tal son construcciones humanas, quiero decir, porque lo ves que ha tenido una evolución. Los fantasmas de antes no son los fantasmas de ahora. Ahora se aparecen con son hombres sombra o esas cosas que son como nubes que se disipan, ¿no? En otros casos son personas que parece que son de carne y hueso, ¿no? Que las ves y eres incapaz de distinguir, serías incapaz de distinguir si es un fantasma o una persona real, ¿no? Pero antes era como los ectoplasmas, estas cosas muy... Más victorianas. Más victorianas, ¿no? Y luego la parte que no me gustaría terminar sin mencionarlo, ¿no? Cada cuento tiene su ilustración, porque que nosotros en cada cuento, esto describe un poco, nosotros contactamos con una ilustradora de Málaga, Marta Vettori, se llama ella, por si quieren buscarla en Instagram. Ella tiene, es muy curioso porque ella tiene la mayor parte de los diseños que hace son muy cookies y tal, ¿no? Muy rosas, muy así de unicornios y tal, y duendes y cosas muy bonitas y tal. Y muy coloridas y tal. Y a nosotros nos llama la atención cómo si nosotros queríamos que ella nos hiciera esas ilustraciones muy oscuras, ya las verán, muy oscuras, cómo las haría ella, ¿no? Y la verdad que el resultado fue magnífico, o por lo menos nosotros estamos muy contentos, ¿no? Nosotros tuvimos varias entrevistas con ella, explicándole lo que queríamos, cómo mi hermano describía ese ser, que es este de aquí, aunque está aquí en la portada, esto no se ve muy bien y tal. Este es el Siniestro Hombre Delgado. Claro, mi hermano le explicaba más o menos, ¿no? Más o menos cómo él había visto aquel ser y tal. Y la verdad que fue bastante llamativo. Luego hay otra de las historias, este es de un caso de zombies, los zombies estos de vudú de Haití y tal. Mi hermano, una de las historias de mi hermano. Luego hay otra de estos mira, está la muñeca. La muñeca yo me imaginaba, ¿no? Está así medio de trapo con los zapatos. Y luego esa es la muñeca que se movía detrás de la puerta. Esa es la muñeca que se movía detrás de la puerta, ¿no? Y que se ponía a gritar, ¿no? La ouija, pues... Luego hay un caso de ovnis que si bien no está inspirado en muchísimos casos de ovnis y de estas, como lo llaman, de encuentros en la tercera fase, ¿no? Encuentros cercanos. Encuentros cercanos y tal, que escribe mi hermano, que está ambientado en La Palma. Mira, esta es la extraña sombra, que es como una sombra que se aparece en el quicio, que
que aparte de arrastrarse, después aparece como colgada de la puerta, ¿no? Parece como en el techo, ¿no? Sí, como saliendo del techo y tal. Y bueno, y este es el duende que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Esto con una pinta de sapo y tal, que también tiene que ver con la mitología cristiana, porque ahí nos metemos un poco con el tema de la lucha entre el bien y el mal y los seres que fueron neutrales, ¿no? Y nos metíamos ahí. Pero bueno, y esto es un poco, bueno, es muy bueno también. Este es el cuento, este cuento es sobre No te alojes ahí, se llama, que es una historia de un hotel, una anciana que fue, bueno, no voy a destriparlo por si alguno lo quiere leer y tal, pero aparece una anciana muy deteriorada en una habitación de un hotel. Entonces todo surge a través de una reseña que aparece en internet y alguien accede para reservar sus vacaciones y tal, y bueno, hay una reseña que se llama No te alojes aquí, como que advierte que en esa habitación pasan cosas o en ese hotel pasan cosas, y pasan, ¿no? Y bueno, esto es un poco... Cualquiera que esté interesado en llevarse el libro puede hacerlo por internet, entiendo, ¿no? Sí, se puede. A través de lo estamos vendiendo, o sea, se vende en la editorial Oblivion, que es una editorial, una filial de Ediciones La Palma. En la página de la editorial lo venden en formato digital y lo venden físico, también lo envían físico y tal. ¿Y aquí de distribución? Aquí están en algunas librerías, sí, se distribuye. La editorial la mandó a varias librerías de aquí. Aquí es fácil encontrarlo en la Lemus o en en la librería de mujeres estuvo también, no sé, en las librerías es fácil encontrarlo y tal. No sé si quedará alguno porque vamos, agotadísimo, pero vamos. Bueno, oye, cierta impronta ha dejado, ¿no? Y en La Palma sí, porque claro, en La Palma sí, como las editoriales de La Palma, en las librerías de La Palma sí lo distribuyeron bastante bien y tal. Que juegas en casa ahí. Juegas en casa ahí. Y bueno, y si alguno quiere llevárselo de aquí también. También, te invitamos, hacemos extensible esa posibilidad. Bueno, y hay a la vista segunda parte, ¿Alimenta tus pesadillas de Return? ¿O? Pues mira, está más interesado mi hermano Carlos que yo. Sí. Yo la verdad que ahora no tengo mucho tiempo, pero él está muy interesado. De hecho me va mandando, es que se lo estaba contando Alfonso antes, que mi hermano me mandó hace 2 días un podcast y tal, dice que se hablaban de un caso de Poltergeist en un despacho de abogados, un caso Ouija y no sé qué más. Y me lo mandó y tal, y dice, mira, para que vayas cogiendo ideas, porque yo voy a coger del caso de los abogados y voy a hacer un cuento de esto y tal, vamos a ver si nos animamos para la segunda parte. Claro, ¿no? Yo a lo que te invito, conociendo bien el trabajo que haces de hace tantos años, es a que bucees en tu propia experiencia personal a la hora de investigar estos casos, ¿no? Sí, hay algunos casos muy alucinantes que se prestan muchísimos, conocidos de primera mano, investigados por ti de primera mano, ¿no? De hecho, hay un caso que eso lo he tenido en mente, de desarrollarlo algo, porque tiene que ver con un elemento moderno, tecnológico, que es con el caso de la psicofonía que lleva por WhatsApp. Eso me parece alucinante. Esa historia fue alucinante. De hecho, cuando lo escuché, cuando lo escuché en el laberinto, me generó bastante desasosiego. Ese es otro elemento también ahí que se puede meter en una historia un poco adornada, porque muchas veces son historias que tienen que ver con gente con nombre y apellido, que a lo mejor muchas veces no quieren que... Porque esa es otra cuestión, ¿no? Forma parte de la intimidad de las personas. Estas historias son personales, muy íntimas, y de hecho seguramente has tenido que cambiar nombres para evitar exponer mucho a la gente. Muchos nombres están los de mi hija, claro, mi sobrina. Bueno, pues si te parece, he venido a hablar de mi libro también. Sí, claro, hombre. Y entonces vamos a hacer, pues enlazando precisamente toda esta historia de la gente sombra, ¿no? Has aludido a una serie de figuras que parece que tienen una raíz común, ¿no? Que son, es el hombre del sombrero, estas apariciones de alcoba, seres que parecen sombras alargadas que aparecen, como decíamos, por el quicio de la puerta, interaccionan con la persona que está en la habitación, en la seguridad del hogar, ¿no?
historias que vienen sucediendo desde hace muchísimos siglos, diría yo, se siguen repitiendo, en este caso, pues remitiéndonos a mi libro Los fantasmas de la Candelaria, podemos enlazar un poco con otros sucesos de índole paranormal que han tenido lugar en este libro que publiqué hace 10 años junto con Alfredo Moreno, y que en una reedición reciente hemos recuperado para ponerlo a disposición del público, porque tuvo una corta vida, ¿no? Tuvo dos o tres ediciones, no recuerdo, y después, dado el interés que suscitó el libro, pues decidimos hacernos con los derechos y hacer autoedición, ¿no? Pues colocarlo en Amazon. Y es la historia, pues está basada en investigaciones llevadas a cabo durante una serie de años a base de entrevistas a personal sanitario, trabajadores de 2 hospitales, sobre todo de la Candelaria, del Hospital del Tora, un pequeño hospital antiguo sanatorio situado cerca del Hospital Universitario de Canarias, muy cerquita, ¿no? Hospital pequeño con mucha historia, y precisamente en el Hospital del Tora me gustaría enlazar esta historia del agente sombra, ¿no? El hombre del sombrero, esos fantasmas con forma de sombra, rostro indefinido, alargados, ¿no? Muy altos, y una historia que tiene lugar en el Hospital del Tora, en el área de paliativos, que como podemos imaginar es un área muy sensible, donde la gente va a pasar sus últimos días de vida, y donde hay un caldo de cultivo, donde hay un ecosistema, ¿no? de historias de este tipo, que brotan solas estas historias, ¿no? A poco que hables con la gente, donde las emociones están a flor de piel, para bien y para mal, porque un hospital es un sitio donde muchas veces la gente enferma, muere, pero también hay nacimientos, ¿no? Y todas esas emociones pues son el caldo de cultivo perfecto para que surjan un montón de historias, pero un montón de historias, ¿no? Entonces, una de esas historias tiene que ver con el hombre del sombrero de la habitación 29, ya lo sabes tú que hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? El hombre del sombrero de la habitación 29, una habitación en el área de paliativos del Hospital del Tora, donde pues durante 5 o 6 años fácilmente, esto dicho por el propio personal de ese área, incluso corroborado por Miguel Ángel Benítez, el que era director en ese momento del área de paliativos, o sea que no solo desmitificaba estas historias, sino que las corroboraba, que esto es así, por lo menos lo que la gente contaba, ¿no? En esa habitación concreta, en esa habitación y no en otra, todas las noches los pacientes relataban al día siguiente a sus cuidadores, ¿no? A sus auxiliares, la gente que cuidaba de ellos, a los trabajadores de la zona, relataban por la mañana que por la noche les había visitado una figura tocada con un sombrero, que era descrita de manera así un poco indefinida, como una sombra a la que no podían percibir las facciones, ¿no? No podían describir el rostro. Pero que sin embargo sí percibían esa silueta del sombrero, que es muy curioso, ¿no? Y esa sombra se acercaba a los pies de la cama del paciente, en muchos casos se le quedaba mirando al paciente, en algunos casos tenemos recogido una especie de mensaje que era trasladado en algún grado, ¿no? Como telepáticamente o algo así, por lo menos así lo percibía la persona que estaba en la cama, y esa sombra se evaporaba en alguna de las versiones de la historia, o bien desandaba el camino y salía por la puerta por la que había entrado, ¿no? Esto se daba tantas veces y ha relatado por tantas personas que no se conocían de nada, son testimonios independientes, que esto asombró a los trabajadores de ese área de paliativos, les asombró mucho, lo contaban entre ellos, pacientes que no se conocen unos de otros, describen lo mismo, en esa misma habitación y no en otra, pues nos hacemos la pregunta de por qué, ¿no? ¿Qué pasa en esa habitación concreta? La historia del hombre del sombrero de la habitación 29, que se aparecía con insistencia cada día, cada 2 días, hasta que en un momento dado parece que dejó de aparecerse. Los médicos comentan que posiblemente el tema de la medicación, los medicamentos han ido cambiando con el tiempo y ese estado de sedación posiblemente no propicie ciertas experiencias. Este es otro debate interesante, hasta qué punto las experiencias paranormales son propiciadas por cierto tipo de fármacos, lo cual no les quita bastante valor. Interés, ni mucho menos, ¿no? Pero es cierto que hay pocos sitios más donde se den más historias de este tipo, de fantasmas, los hospitales alucinantes. Claro. Porque yo no conozco ningún personal sanitario que yo conozco, ¿no? Que tengo familia y también mi pareja es sanitaria y tal, que no conozca alguna
historias que se cuenten dentro de esos hospitales, todos, no sé si es porque se convive con la muerte, con la enfermedad, también con estados, como decías tú, que puede estar estados alterados de conciencia en un momento determinado por la medicación y tal. Pero luego también estas experiencias que son cercanas a la muerte también son muy llamativas también, ¿no? Dentro de los hospitales, que de hecho lo cuentan ellos, pacientes que estaban absolutamente en muerte clínica, ¿no? Con valores incompatibles, con valores en sangre incompatibles con la vida, ¿no? Con tener esas experiencias, ¿no? O haber visto cosas que pasan a su alrededor, ¿no? Entonces, los hospitales son muy propicios a eso, ¿no? Y es curioso el tipo de... Porque claro, aquí nosotros pensábamos, un hombre con sombrero en esa habitación, ¿qué podía ser? Nos pusimos a investigar y podía ser un viejo recuerdo de las órdenes de monjas que atendían a los pacientes, que tenían un sombrero, de ala ancha, digamos, ¿no? Muy característico, y hay fotos antiguas, podría ser un recuerdo que se ha quedado ahí, digamos, en el éter, ¿no? Por decirlo de alguna manera ha quedado eso impregnado. Después sabíamos de la existencia de un doctor hace muchos años que era muy conocido ahí en el hospital y que iba con un sombrero todos los días el hombre a trabajar, y entonces eso nos dio algunas pistas, pero claro, ya después los médicos en una explicación más pragmática decían que bueno, esto lo resolvían con el estado psicológico en el que estaba el paciente, personas que estaban en muy mal estado, con fármacos y tal. Esa habitación 29, esa precisamente, la puerta da un pasillo y el pasillo al final da una ventana, y a través de esa ventana se ve un árbol que cuando hace viento mece sus ramas y le puede dar al paciente esa impresión, bajo ese estado de sedación, de que hay un hombre con un sombrero que se acerca a la habitación. Es una posible explicación, ¿no? Pero a mí me parecía un poco metido con calzador, ¿no? Pero podíamos obedecer a cuestiones de índole más, pues no sé si meternos en el psicoanálisis, los arquetipos, ¿no? Que puede representar ese hombre del sombrero, si un enterrador, ¿no? Si, a un acompañante, ¿no? Que en esos últimos días de vida acompaña, facilita el tránsito. Es cierto, ¿no? Que hay pacientes, muchas personas que cuando están en esa fase de próximas a fallecer, este tipo de apariciones también les genera cierta calma. Claro. No era amenazadora la presencia de esta figura, ¿no? Que es curioso, no era nada amenazadora, ¿no? Era tranquilizadora incluso, ¿no? Hay muchos pacientes que hablan de familiares que han fallecido que los vienen a visitar. Y que precisamente esas apariciones hacen pensar al personal sanitario que esa persona al día siguiente, como muy tarde al segundo día, va a fallecer. Exacto, es una señal de que el final está cerca, ¿no? Hay un médico que se ha especializado mucho en estas lides, un médico de la Universidad de Buffalo, Nueva York, que tiene recopilado más de 1.500 testimonios y los ha volcado en un libro que se llama La muerte no es más que un sueño, haciendo referencia al estado onírico en el que entra la persona que está ya falleciendo y que viene a ser ese estado en el que entra en fase REM el cerebro, vuelve a salir, se junta la vigilia con el sueño. Y el paciente asiste a lo que él denomina un teatro privado, ¿no? Y muere como si fuera un sueño, ¿no? Bueno, una manera, digamos, amable, ¿no? De ver ese último tránsito. Y él ha afirmado una cosa, que es que el 80% de las personas que estaban en paliativos, en los estudios que él ha hecho, el 80%, ¿no? Relataban visiones de este tipo, ¿no? Visiones sobre todo de seres que habían fallecido, seres familiares que venían a visitarles, ¿no? En muchos casos hay también figuras religiosas, que es curioso, ¿no? Y después hay figuras de este tipo que son más misteriosas, estos arquetipos, ¿no? Este hombre del sombrero, que son más curiosas, ¿no? Y de los relatos que tú, o de los testimonios que has recopilado, ¿cuál es el que más te ha impactado? Hombre, este es muy interesante. Precisamente en estos días también, investigando, hablando con varios compañeros, pues nos ha llegado algunas historias de un celador en la planta 8 del Hospital de la Candelaria, donde nos hemos dado cuenta que hay una historia, unos patrones que se repiten, patrones paranormales, estas historias que tienen que ver con una persona que es vista, una aparente, una supuesta persona que es vista por la cámara de seguridad, por la pantalla, por el monitor, que podría ser un paciente desorientado, porque esto ocurre en la zona donde está psiquiatría, puede perderse alguna persona, ¿no? Y cuando van a buscarlo a altas horas de la noche,
hacia donde se dirigió esa persona no hay salida ninguna, ¿no? Y esto pasaba pues, en más ocasiones de las que debería, ¿no? Pero sobre todo este tema de esa figura arquetípica, ¿no? Del hombre del sombrero, esas apariciones en paliativos que son brutales, y todo ese rosario de fenómenos pre-mortem, ¿no? Todos esos fenómenos que pueden ser una experiencia psicológica, puede ser, ¿por qué no? Que se desata en las horas o días previos al fallecimiento, es algo bastante poco estudiado, ¿no? Entendemos. Quizá hay un tabú todavía en el ámbito científico para esclarecer este tipo de cuestiones, pero que a mí por lo menos me han sorprendido mucho. Bueno, eso está aquí en este libro, Los fantasmas de la Candelaria, así que también hago la invitación a que compren mi libro si lo tienen a bien. Y con esto, si te parece, estamos... Bueno, decir que tienes hasta psicofonías en ese libro. Sí. Ahí el plato fuerte es un código QR que lo lees y te lleva a una página donde hay colgadas unas psicofonías grabadas precisamente en la unidad de psiquiatría de la Candelaria, en la planta 8. Sí. Psicofonía espeluznante, tú las has escuchado. Sí. Pues muchas gracias. Pues gracias por venir. Bueno, y si tienen alguna pregunta, abrimos un turno de preguntas. ¿Quieren contar alguna experiencia de fantasma? Para apuntarla o no. Después hacer un cuento con ellas y tal. ¿Quieren preguntar algo? Seguro que han tenido alguna experiencia que no puedan explicar. Yo creo que casi todo el mundo ha tenido algo, aunque después le des una explicación, pero todo el mundo tiene alguna experiencia. El de la 8 se lo conté yo el otro día, entonces pues... Sí. Pero el de la planta 8 que tú me contaste está corroborado con otro que es igual. Es que yo lo vi con mi propio ojos 2 veces hace... Y quedándome con mi padre ahí de noche. ¿Podrías contarlo, Ángel? ¿Podrías contarlo? Pero un paciente. Es que, vamos a ver, sabes que las plantas del hospital dan hacia un patio interior, ¿no? Bueno, con jardines y tal, ¿no? Y están las cristaleras, que hay unas que son translúcidas y otras que son transparentes, ¿no? Que tú puedes... Pues en la de enfrente, que es la translúcida, veía pasar a ese señor con un pijama, pero no azul, sino uno más grisáceo, que es como más antiguo. Y al llegar al margen de aquí de la derecha, que es donde tendría que verse en la transparente, ahí desaparecía. Me pasó 2 veces. Y en ese pasillo no había salida, es decir, era un pasillo de tránsito y no había salida. Y claro, yo se lo contaba a la gente del hospital y me decía lo mismo, y dice, si nosotros te contáramos, ¿no? Decía, claro. Sí. Hay un ecosistema paranormal ahí en la planta 8, sí. Es como... Es que esta psiquiatría, ¿no? Después está la neurología, por otro lado. Neurología sí, están como más aislados, ¿no? Pero... Se cuenta petit comité, no se cuenta mucho de... Aunque yo intuyo que ya hay menos reticencias a hablar por parte de... No me contaron nada, pero todos decían, si nosotros... No, bueno, te hablaban, ¿no? Que sí, pero no. Bueno, pues si quieren relatar alguna experiencia paranormal y si no, pues damos por... Se levanta la sesión. Gracias por venir. Muchas gracias.